Hola, soy José Ignacio Llorente y os doy la bienvenida a esta sesión preparatoria del examen final de la asignatura de Análisis de Estados Económico-Financieros del Máster en Dirección Económico-Financiera de la Universidad a Distancia de Madrid, correspondiente a la convocatoria junio de 2019. La sesión está siendo grabada y el enlace a la misma está a vuestra disposición para que visualicéis esta presentación cuantas veces deseéis. Del mismo modo, la presentación que tengo en pantalla, las diapositivas, que son soporte para esta sesión, las tenéis también subidas en ese mismo último bloque del aula virtual, para que la consultéis tantas veces como deseéis. Yo, no obstante, estoy a vuestra disposición durante todo este tiempo, hasta la preparación, hasta la fecha del examen, para pues cualquier consulta o duda que necesitéis plantearme. Vamos a comenzar por una serie de recomendaciones generales. En primer lugar, es necesario que comprobéis y cumplís con todos los requisitos establecidos en la guía docente en cuanto a entrega y aprobación de actividades y controles para poder presentaros al examen. La asignatura consta de 3 actividades de aprendizaje, 3 actividades de evaluación continua y 3 controles. Ello supone 9 actividades formativas en total. Para poder presentaros al examen es imprescindible haber realizado y aprobado el 50% de las AECs y el 75% de los controles. Dado que hay 3 controles, para alcanzar el 75% requeridos hay que tener realizados y aprobados los 3 controles. Dado que hay 3 actividades de evaluación continua, para alcanzar el 50% requerido hay que tener realizadas y aprobadas 2 AECs. De no hacerlo así, aun en el caso de que alguien se presentase, el examen se consideraría suspenso y no se admitirán entregas posteriores a la fecha de cierre de actividades, que es el 9 de junio. Recomendaciones generales. Esta presentación es orientativa para facilitar el estudio del examen. El temario susceptible de entrar en el examen es todo el visto en las unidades didácticas de la asignatura y, no obstante, la recomendación que os hago es que preparéis en primer lugar las preguntas que se indican a continuación. El examen consta de 2 partes. La primera está compuesta por 10 preguntas tipo test con 4 posibles soluciones, de las cuales solo una es correcta. La segunda parte consta de un caso práctico. El examen se califica sobre 10 puntos. La primera parte pesa 4 puntos, cada una de las 10 preguntas pesan 0,4 puntos. La segunda parte pesa 6 puntos. La misma se compone de 2 apartados. El primero otorga 3 puntos y el segundo otorga otros 3 puntos. Las preguntas erróneas del test no descuentan puntos. La duración del examen es de 1 hora y 30 minutos. No se pueden utilizar materiales didácticos ni apuntes, pero sí se puede utilizar la calculadora. No se permite el teléfono móvil ni ningún otro dispositivo con conexión a Internet como calculadora. Para la primera parte, algunas cuestiones que tenéis en cuenta. Por ejemplo, la definición de balance financiero o de gestión. Recordad que el capital invertido o activo neto debe ser igual al empleado o fondos con coste. Los fondos sin coste están excluidos de dicho balance. Otra condición de equilibrio del balance. Pues recordad que el fondo de maniobra es superior a 0. Inductores de la rentabilidad financiera o el ROE. Por ejemplo, el ROIC, el endeudamiento, el coste efectivo de la deuda y el tipo efectivo del impuesto. Más cuestiones. Recordad que las NOF se determinan como activo corriente operativo menos pasivo corriente operativo. Los ingresos y gastos imputables directamente al patrimonio y que están representados a través de los grupos 8 y 9 no existen en el Plan General de Contabilidad de pymes. Dichos ingresos y gastos se transfieren a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se liquidan las operaciones. Recordad también cuáles son los componentes del activo corriente, por ejemplo, tesorería, clientes, existencias. ¿Cuál es la definición de capital corriente y la diferencia con el fondo de maniobra? El capital corriente, determinado como activo corriente menos pasivo corriente, coincide con el fondo de maniobra, calculado como patrimonio neto más pasivo no corriente menos activo no corriente, coincide con el fondo de maniobra en importe, pero no en su significado. El capital corriente es una partida de corto plazo, el fondo de maniobra es una partida de largo. El fondo de maniobra son recursos de largo que financian activos de corto. El capital corriente son activos de corto financiados con recursos de largo. El beneficio neto del ejercicio, recordad que debe aplicarse siempre al año siguiente. Es importante también que recordéis que las características de una situación de quiebra pues son que la empresa no tiene activos suficientes para hacer frente a todas sus deudas. Es importante que recordéis el ratio de cobertura de intereses, el concepto de la actividad interrumpida,
Por ejemplo, también que el valor neto contable de una partida es igual al coste histórico menos la amortización acumulada, o que el precio de venta de un activo será igual al valor neto contable más el resultado por enajenación de inmovilizado. En cuanto a la obligatoriedad del estado de flujo de efectivo, bueno, pues el mismo no es obligatorio para las pymes. Es importante que recordéis las definiciones de las masas patrimoniales, entre ellas, por ejemplo, el activo corriente y las partidas que los componen. Otras posibles preguntas, pues signos de tensiones de tesorería. Otros tipos de flujos de caja en el estado de flujo de efectivos del Plan General de Contabilidad. Recordad, flujos de la explotación, flujos de la inversión y flujos de la financiación. Es importante recordar cómo afecta el endeudamiento a la rentabilidad financiera. También que un gasto financiero, si no se paga, aunque afecte al resultado, no afecta al cash flow. Recordad que en los ajustes al F, uno de los ajustes más relevantes es aquel que se incluye en el apartado 2K, donde se deberán ajustar, entre otras partidas, el TREA con signo negativo, los trabajos realizados por la empresa para su activo, más los gastos desembolsables del TREA. Recordad que el TREA, insisto, son los trabajos realizados por la empresa para su activo. Estos, los gastos activados. Recordad también las características de los mercados financieros primario y secundario, las diferencias entre la cuenta de pérdidas y ganancias financiera y la cuenta de pérdidas y ganancias funcional o analítica. Recordad también cuáles son las partidas que intervienen en la realización de previsiones financieras de resultados y cuándo se da la situación de control de una sociedad dominante frente a otras dependientes. Con respecto a la segunda parte del examen, es importante que recordéis las fórmulas y sepáis realizar, pues por ejemplo, el análisis de rentabilidad de la empresa con determinación de los indicadores por fórmulas cortas de ROI como beneficio antes de intereses e impuestos entre activo total medio, ROIC como BAFI o beneficio antes de gastos financieros e impuestos entre el activo neto medio o capital invertido medio, donde recordad el activo neto se determinará como activo no corriente menos subvenciones, donaciones y legados y menos pasivo por impuesto diferido, más necesidades operativas de fondos, esto es activo corriente operativo más pasivo corriente operativo, y más las inversiones financieras temporales. Todo este activo neto, ya digo que se puede calcular como ANC más NOF más IFTs, también se puede calcular como activo total menos fondos sin coste. Determinación del ROE, beneficio neto entre patrimonio neto medio. Determinación del desglose del ROIC como margen por rotación, donde el margen es igual al BAFI entre las ventas netas y la rotación es igual a las ventas netas entre el activo neto medio o capital invertido medio. La determinación del desglose del ROE pues sería el ROIC más todo el apalancamiento financiero calculado como endeudamiento por el margen ROIC menos coste efectivo de la deuda, donde el endeudamiento es igual a la deuda financiera media entre el patrimonio neto medio. El coste de la deuda es el gasto financiero entre la deuda financiera media. El apalancamiento financiero es el producto del endeudamiento por el ROIC menos el coste efectivo de la deuda. Y el tipo efectivo de la deuda es igual al impuesto sobre beneficios entre el beneficio antes de impuestos. Recordad que la deuda financiera es el pasivo no corriente más el pasivo corriente bancario. Si hubiera pasivo por impuesto diferido, eso sí, no se incluiría dentro del pasivo no corriente. Recordad también que los saldos medios de cualquier balance pues serían inicial más final partido por 2. Por otra parte, también es importante que recordéis la determinación del periodo medio de maduración de una empresa comercial, que se calcula como periodo medio de almacenamiento más periodo medio de cobro menos periodo medio de pago, donde el periodo medio de almacenamiento es el saldo promedio de existencias entre el coste medio diario de la mercancía vendida, el periodo medio de cobro es el saldo medio de clientes entre las ventas netas medias diarias multiplicadas por 1 más el IVA, el periodo medio de pago es igual al saldo promedio de proveedores entre las compras netas medias diarias multiplicado por 1 más el IVA. Recordad que las compras netas son iguales al coste de las ventas o de la mercancía vendida, más las existencias finales menos las existencias iniciales. En cuanto a otra posible pregunta, pues por ejemplo la determinación del cash flow por los métodos directo e indirecto, siendo el método directo pues el de cobros, saldo inicial del balance pendiente de cobro más ventas devengadas en el periodo menos saldo final del balance pendiente de cobro, y los pagos, saldo inicial del balance pendiente de pago más los gastos devengados desembolsables menos el saldo final del balance pendiente de pago. El método indirecto se realizaría por otra parte como resultado devengado
más ajustes por gastos no desembolsables e ingresos no embolsables, más cambios en el capital corriente. Y aquí recordad que el incremento de clientes afecta negativamente a la tesorería y el incremento de proveedores afecta positivamente a la tesorería. También es importante que recordéis, memoricéis y sepáis hacer la comparativa índice de crecimiento interno frente a la tasa de crecimiento de las ventas, donde el ICI será el beneficio retenido entre el patrimonio neto medio y donde el beneficio retenido será igual al beneficio neto menos los dividendos pagados, siendo los dividendos pagados calculados como las reservas del año anterior más el beneficio neto del año anterior menos las reservas del año en curso. La tasa de crecimiento de las ventas es el porcentaje horizontal de las ventas netas, esto es, ventas netas del año en curso menos ventas netas del año anterior partido por las ventas netas del año anterior. Y recordad, efectos de comentario, que si el ICI es mayor que la tasa de crecimiento de las ventas, la diferencia de ambas magnitudes será un superávit que hay que cuantificar e implicará superávit de caja. Si por el contrario el ICI fuera inferior a la TCV, la diferencia entre ambas magnitudes será un déficit que hay que cuantificar y que implicará déficit de caja. Importante también, pues, calcular los ratios de liquidez, tanto los de corto como los de largo. Recordad que los de corto son liquidez general, el test ácido y la disponibilidad inmediata. Los ratios de liquidez de largo, la solvencia, autofinanciación de cobertura y también hay que incluir los ratios de endeudamiento, el endeudamiento 1 y el endeudamiento 2. Por otra parte, es importante también que recordéis la comparativa FM-NOF, donde el fondo de maniobra, como explicamos antes, es el patrimonio neto más el pasivo no corriente menos el activo no corriente, y las NOF están compuestas por el activo corriente operativo menos el pasivo corriente operativo. En el activo corriente operativo no hay que incluir las inversiones financieras temporales, en el pasivo corriente operativo no hay que incluir la deuda bancaria. La diferencia entre el fondo de maniobra y las necesidades operativas de fondos puede dar lugar a un déficit cuando el fondo de maniobra es más pequeño que las NOF o a un superávit cuando el fondo de maniobra es mayor que las NOF. Si hay un déficit, tenemos que indicar cómo está financiado, normalmente con deuda bancaria de corto plazo, y si hay superávit, tenemos que indicar cómo está invertido, fundamentalmente en inversiones financieras temporales. Además, este análisis tiene asociados 3 ratios muy importantes: el ratio de NOF sobre ventas, la comparativa FM-NOF y el coeficiente básico de financiación, que se calcula como patrimonio neto más pasivo no corriente entre el activo no corriente y las NOF. Finalmente, bueno, pues es importante que sepáis elaborar el estado de flujo de efectivo del plan general contable, recordando que su elaboración detallada tiene 3 partes: el estado de flujo de efectivo, los flujos de efectivo de actividades de explotación, los flujos de efectivo de actividades de inversión y los flujos de efectivo de actividades de financiación. Recordando que el flujo libre de caja es la suma del flujo de el flujo de efectivo de las actividades de explotación y el flujo de efectivo de las actividades de inversión. Si os cayese un ejercicio de estas características, se proporcionaría la plantilla del estado de flujo de efectivo del Plan General de Contabilidad. Y por mi parte nada más, desearos mucha suerte. Ya digo, quedo a vuestra disposición hasta el día del examen. Por favor, recordad que tenéis que hacer las actividades como máximo hasta el día 9 de junio, los controles, etcétera y tal, que están abiertos. Y ya digo, pues mucho ánimo, merece la pena que le deis un último esfuerzo a esta asignatura para que, bueno, pues podáis sacar bien el semestre y lo aprobéis sin problemas. Y sin otro particular, pues os deseo mucha suerte, os mando mucho ánimo y espero que todo vaya muy bien. Damos por finalizada la sesión.